Maestro, buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Maestro Abel. Buenas tardes. Soy Flor de Guadalupe en representación del maestro Abel. Ah, ¿el maestro Abel no está? No. ¿Sucede algo? ¿Algún comentario? No, hasta me quedé aquí que no prende mi cámara ya. Y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a apagar mi cámara y ya usted me indica en cuanto esté entre los participantes. Sí, está bien, me parece. Gracias. Unos minutos. Sí. Más participantes. Buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a tener este curso denominado Peritonitis en el paciente con diálisis peritoneal continua ambulatoria a cargo de la enfermera nefróloga, maestra Marisol Avendaño Aquino, del estado de Oaxaca. Ella trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y en el Hospital Regional Presidente Juárez. Bienvenida, maestra, y agradecida con su apoyo para esta ponencia de esta tarde. Le cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, maestro Abel. Agradezco la invitación por invitarme a compartir este importante tema que es peritonitis. Me dicen si ya lo ven, ya se ve en la pantalla. ¿Ya se ve o maestro, ya lo ve? Sí, maestra, sí se ve, Bueno, adelante. Bueno, Sí pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Y vamos hoy a ver este tema que se llama peritonitis en el paciente con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Es un tema bastante importante. Acaba de salir la actualización más reciente, aproximadamente hace un mes de este año, 2022. Y las recomendaciones que les voy a exponer hoy en esta tarde son las recomendaciones que acaban de salir de esta guía. Si alguien desea al final de la presentación aparece mi número y mi correo por si alguien quiere el documento completo, con mucho gusto se los comparto. Bueno, pues vamos a iniciar desde el principio y como introducción tenemos que es enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, como ustedes saben, es el resultante de diversas enfermedades degenerativas. Principalmente se encuentran la diabetes y la hipertensión arterial. Está considerada como una enfermedad catastrófica debido al número creciente de casos por los altos costos de inversión, recursos de infraestructura y humanos limitados, la detección tardía y altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas de sustitución. Como todos ustedes saben, los pacientes que tienen ya mucho tiempo de ser diabéticos o de ser hipertensos y además que no tienen un apego al tratamiento, que no tienen una adherencia a la dieta y a todos los demás cuidados, estos pacientes llegan a tener enfermedad renal crónica. Y cuando ya están en un estadio 5, que a continuación vamos a verlo, es cuando ya necesitan de una terapia de reemplazo renal. Estas terapias son muy caras debido, como lo dice el texto, pues al recurso que se necesita, tanto humano como recurso económico y de infraestructura. Entonces, esto es algo muy importante en donde el dinero de todas las instituciones está yendo a estas terapias de reemplazo renal actualmente y a las quimioterapias. Entonces, actualmente México no cuenta con un registro nacional como tal exacto de enfermos renales crónicos. Se aplica un porcentaje
promedio de habitantes enfermos en otros países, que equivale al 0.1% de la población, y se puede estimar que hay más de 102 millones de enfermos crónicos renales en todo el país. Como ven, pues es una situación bastante grave que tenemos de pacientes ya con algún grado de deterioro de daño renal y que están también en terapias de sustitución renal. Entonces, hablando de qué es la enfermedad renal crónica, se considera como una pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Es decir, la función se va deteriorando en un periodo promedio de años o meses, dependiendo del paciente y de su estado hemodinámico. Y se inicia con un deterioro progresivo del volumen de filtrado glomerular, que muchas veces pasa desapercibido. Y esto es por el reclutamiento de nefronas dañadas, al que se agregan los trastornos tubulares de homeostasis y finalmente la falla de las funciones hormonales del órgano. Quiere decir, sí, que el paciente pues muy lentamente va sufriendo el deterioro que no se da cuenta, y cuando ya está en un estadio 3B o 4 prácticamente es cuando se da cuenta, porque entonces empiezan a aparecer los signos y síntomas como son edema, la hipertensión, si es que no ya está hipertenso el paciente, y entonces es en ese momento que las funciones hormonales como es el sistema renina, angiotensina, aldosterona deja de producirse, como es la eritropoyetina, que se produce en el aparato glomerular, también deja de producirse, ya no hay metabolitos activos de la vitamina D, de la vitamina C, y es en ese momento que el paciente pues empieza ya con síntomas francos de enfermedad renal crónica, pero pues ya en este estadio pues ya es demasiado tarde, ya está a nada de terapias de sustitución renal. Entonces las guías Kadoki, que es en la que nos basamos todos nosotros que nos dedicamos a enfermería nefrológica y nefrólogos, esto es como para nosotros muy importante, y proponen una definición basada en las anormalidades estructurales o funcionales de los riñones por un periodo de al menos 3 meses y que se manifiesten por anormalidades en histología renal, marcadores de daño renal y anormalidades en la composición de la orina, como son que haya albuminuria y proteinuria. Quiere decir que si alguien se toma un ego y aparece que tiene proteinuria, pues no es que ya tenga enfermedad renal crónica, sino que tiene que ser sostenido por 3 meses. Se le tiene que tomar una biopsia renal para que ahí se vea qué es lo que está pasando con la nefrona. Y también, pues, exámenes de laboratorio, principalmente una química sanguínea, porque ahí se va a ver cómo está funcionando, ¿no? Cómo está la función renal, ahí se va a ver cómo está el paciente con sus parámetros de creatinina, urea, nitrógeno ureico, todos los electrolitos. También simplemente con un ego se ve cómo está en la orina, si hay sedimento, el pH, qué cosa es lo que se encuentra, cómo está la composición. No debe de haber albuminuria y menos proteinuria, porque si hay, pues ya indica que hay alguna anormalidad. Entonces, esto que ustedes ven de acá son la estratificación de la enfermedad renal crónica para daño renal. Entonces, cuando el paciente ya está, la tasa de filtrado glomerular está gravemente disminuida, que está de 15 a 29, es cuando ya nosotros tenemos que hablarle al paciente de las terapias de reemplazo renal, que ahorita las vamos a tocar, pues muy ligeramente para llegar hasta donde queremos. Entonces acá enfermería nefrológica empieza a concientizar al paciente, empieza a hablar de lo que es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. ¿Por qué? Porque ya no tarda en necesitar las terapias. Por favor, si me pueden apagar su micrófono, se los voy a agradecer mucho. Gracias. Entonces, cuando el paciente está ya en una tasa de filtrado glomerular por debajo de 15, es cuando ya el paciente tiene signos y síntomas francos de uremia, ya tiene disgeusia, ya está con hipertensión, ya está con hipercalemia, en acidosis metabólica. El paciente ya necesita urgentemente pasar a la terapia de reemplazo renal. Y como ustedes ven, pues tenemos
las 3 terapias que son diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal por protocolo. Acá en nuestro país iniciamos con diálisis peritoneal, pero en algunas ocasiones cuando el paciente pues ya está muy grave, se le instala un catéter temporal y pasa a unas sesiones de hemodiálisis, se estabiliza y regresa a diálisis peritoneal. Hay pacientes que de plano ya no tienen la cavidad útil y pasan a hemodiálisis. Entonces, la terapia de la diálisis peritoneal pues es muy fisiológica, pero tiene una principal complicación que tiene la infección peritoneal. Entonces, ya entrando a lo que nos toca hoy, nuestro tema de diálisis peritoneal, tenemos que diálisis peritoneal consiste en introducir a la cavidad una solución denominada líquido de diálisis a través de un catéter permanente blando con volumen y tiempos de estancias variables. Para hacer diálisis peritoneal necesitamos pues una cavidad útil que utiliza el peritoneo como una membrana semipermeable. Esta membrana es selectiva, deja pasar solutos de bajo y mediano peso molecular, pero no deja pasar de alto peso molecular, que son los, pues ahora sí que los aminoácidos, la albúmina, entre muchos otros que le van a servir al paciente. Para hacer diálisis peritoneal se necesita un catéter que en nuestro país únicamente tenemos el TENCO, en aspiral o el largo, ¿no? El recto, que todos nosotros conocemos. Ese catéter tiene múltiples orificios y se compone de un segmento intraperitoneal por el cual se hacen pasa por ahí el líquido y se ocurren los procesos biofísicos en los que se basa la diálisis para que pueda el paciente hacer la depuración y la ultrafiltración. Tiene unos cojinetes o PUF y tiene un segmento externo en donde va conectado un conector de titanio y la línea de transferencia para que pueda hacerse continuamente los recambios. Los volúmenes y tiempos de estancia son variables, porque cuando se inicia puede ser que se hagan recambios de entrada por salida o permanencias pues cortas, o también si ya es un paciente que ya es crónico y que ya está en el programa de DPCA, se puede hacer pues cada 4 o cada 6 horas, o si es diálisis automatizada, pues se hará los ciclos, se programa la máquina durante la noche. Entonces tenemos que la principal complicación de la diálisis peritoneal, hay muchas complicaciones, hay complicaciones mecánicas, hay complicaciones infecciosas como esta que es la principal, hay complicaciones propias de la técnica. Hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que es la infección peritoneal y se define la peritonitis como la invasión de la cavidad peritoneal que incluye la membrana peritoneal, tejidos adyacentes y el propio dializado por agentes infecciosos y además da una respuesta inflamatoria, que es lo habitualmente, esto es lo que hace visible y que se haga el diagnóstico y sobre todo un diagnóstico diferencial. Entonces tenemos que peritonitis es un proceso inflamatorio del peritoneo, el cual puede ser de origen químico, físico o biológico. Y de este biológico a su vez puede ser bacteriano, parasitario, fúngico o viral. Generalmente pues nos encontramos muy frecuentemente que las peritonitis son de origen bacteriano, seguidas por fúngico, por hongos y escasamente parasitario. La principal causa de peritonitis secundaria a diálisis peritoneal es bacteriana. Y como vemos, por cada peritonitis, pues el paciente cursa con problemas muy graves, tiene proteinuria, que es lo que se ve allí en el líquido, en el efluente que sale, que es la fibrina, porque está cursando con un periodo infeccioso. Entonces, la peritonitis es un problema clínico, pues muy común en los pacientes desafortunadamente de diálisis peritoneal. Es un problema muy grave y no nada más
a nivel de país o específicamente de acá, no, es un problema muy grave de salud pública a nivel internacional. Un paciente que tiene peritonitis o peritonitis de repetición, esto lo va a llevar a que tarde o temprano el paciente su cavidad ya no sea útil y quede definitivamente pues en el programa de hemodiálisis. Cuando un paciente tiene peritonitis, pues el costo es muy alto para las instituciones porque el paciente se pasa 6 semanas mínimo a hemodiálisis y luego se tiene que regresar a probar la cavidad. Y esto hace que las unidades de hemodiálisis pues estén actualmente muy saturadas por pacientes que cursan con estas infecciones. Entonces la incidencia pues puede variar de un centro a otro. Se dice, y la literatura sí lo marca, que debe de haber un episodio cada 24 meses por el paciente para México, pero la verdad o la realidad es que no es así. La realidad es que se dan los episodios, hay pacientes que se les instala el catéter y tristemente al mes, a los 5 meses ya tienen la peritonitis. Y hay pacientes que su peritonitis es fúngica, ¿no? Porque conviven con los animales. Hay pacientes que no tienen apego al tratamiento. Entonces, esto hace pues que todos los programas de diálisis peritoneal pues estén complicados por esta causa. Aunado a problemas también de ultrafiltración, que es otra causa muy frecuente que ocurre con los pacientes de diálisis en los servicios de nefrología. Entonces, tenemos que estos son los factores de riesgos generales para que a un paciente le dé infección peritoneal. Hay factores que no se pueden modificar, por ejemplo, pacientes de edad avanzada entienden menos, tienen menos apego al tratamiento, no tienen familiares o tienen algún problema psiquiátrico. Pacientes que son del sexo femenino están más expuestas a la infección peritoneal que pacientes del sexo masculino. La raza también es muy importante. Los pacientes que son diabéticos, y la mayoría de nuestros pacientes son diabéticos, pues ya no se puede modificar. La enfermedad abdominal, cuando cursan los pacientes con una diverticulosis, enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, una colelitiasis, cuando tienen inmunosupresión o que estuvieron en un trasplante renal previo, cuando estuvieron también en hemodiálisis previa, cuando hay función renal residual escasa ausente. Función renal residual, pues todos sabemos qué es lo que queda del paciente, lo poco que orina ese paciente. También tiene que ver mucho el bajo nivel socioeconómico y el tabaquismo. Todo eso son factores de riesgo para que el paciente curse con infección del peritoneo. Pero también estos son factores modificables en los que el profesional de enfermería que se encuentra en las unidades de diálisis peritoneal es con los que trabajamos, ¿no? Pedirle al paciente, explicarle que cuando el paciente se esté dializando no debe de tener mascotas ni animales domésticos cerca de él, que también influye mucho qué tan lejos está el centro de diálisis de su casa. Cuando a veces por la urgencia que se tiene no hay una educación prediálisis de este paciente, o aunque a veces se da, no tenga apego al tratamiento. Interviene mucho la lejanía y es un factor pues que condiciona muchas veces a que tengan este tipo de infecciones, porque hay pacientes que están muy lejanos del centro, tienen que tener unos 4, 5 horas, 6 horas, entonces se les complica y por lo mismo no se apegan al tratamiento. O el inicio fue pues súbito, fue una urgencia, no fue un inicio programado. También hay pacientes que rechazan completamente la diálisis peritoneal. Hay pacientes que son portadores de hepatitis C, cuando los pacientes tienen obesidad o cuando están con depresión, cuando cursan con malnutrición, con hipocalcemia, niveles bajos de vitamina D, tratamiento con inhibidores de la secreción ácida gástrica, por ejemplo, o cuando son portadores de estafilococo aureus, o cuando hacen o les realizan procedimientos médicos invasivos. Estos son los factores de riesgo para que el paciente pueda cursar con infección peritoneal.
Vemos este cuadro, esta gráfica, que es de esta guía del 2022 que yo les decía al inicio, donde se hicieron estudios por países. Y aquí, como pueden ustedes observar, China es el que menos incidencia tiene de peritonitis, Malasia, Alemania, Taiwán, Estados Unidos. Pero si ustedes observan la gráfica, México, ¿sí?, ocupa el segundo lugar, tristemente, de todos estos países con incidencia de peritonitis, y solo le sigue Israel. Entonces, como ven, nosotros tenemos un problema muy grave con este tipo de pacientes. Estos fueron registros nacionales que se sacaron actualmente. Entonces, las guías dicen que de forma estandarizada y ratificada por las guías más recientes, el diagnóstico de infección peritoneal en diálisis peritoneal requiere la presencia de al menos 2 de los siguientes criterios. Yo los copié tal cual lo marca la guía. Dice que debe de haber presencia de signos y síntomas clínicos de inflamación peritoneal, cuando hay dolor abdominal, signo de rebote positivo, náuseas, vómitos, diarrea o fiebre. Ya hay que sospechar. Cuando hay presencia de drenado peritoneal turbio, el líquido sale turbio y con fibrina, sale como agua de piña, no todos nosotros lo hemos visto, lo que condiciona que la turbidez sea debido a un recuento elevado de leucos en el dializado, estandarizando a un mínimo de 100 por mililitro, y que sea, por favor, sean tan amables de no rayar la presentación, y que, pero esto tendría que ser mayor el 50% de polimorfonucleares. Si no hay polimorfonucleares en el efluente, cuando se hace la cuenta y se lleva el citológico y el citoquímico al laboratorio y no te reportan 50% de polimorfonucleares o que no tengan ningún polimorfo, entonces habría que hacer el diagnóstico diferencial y estaríamos hablando que no hay peritonitis, que el líquido turbio estaría condicionado por otra causa. Estos son los signos y síntomas, entonces, característicos de una infección peritoneal. Salida de líquido de diálisis turbio, acompañado de fibrina, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, de hecho se maneja una triada, náuseas, vómitos y diarrea, escalofríos, fiebre, datos de irritación peritoneal y problemas para el drenaje. Todos nosotros vemos que cuando el paciente refiere esto, se siente pues muy mal, no quiere que se le explore, no quiere que se le toque el abdomen porque refiere mucho dolor, no quiere comer, presenta fiebre y está reteniendo líquido. Y así nos llega para que hagamos nosotros o tomemos el cultivo. Entonces, acá les pongo pues, una bolsa real, cómo sale el líquido de diálisis. Así se ve, es como agua de piña, así, ni más ni menos, espumosa, con fibrina, son como natas, como si claras de huevo, pues es la proteinuria que ese paciente está sacando. Y así lo vemos, acompañado de dolor, de fiebre, de escalofríos y de náuseas. Entonces acá también les puse la nomenclatura básica de las infecciones peritoneales, es decir, cómo se clasifican las infecciones. Tenemos que hay una infección repetida o reincidente cuando el episodio aparece después de 4 semanas tras a completar el tratamiento de un anterior episodio provocado por el mismo germen. Al mes exactamente vuelve a presentar el paciente otra infección peritoneal y entonces se dice que es una infección repetida. También hay una infección recaída o recidiva, dice aquí, episodio que aparece antes de 4 semanas tras completar el tratamiento de un anterior episodio provocado por el mismo germen o un cultivo negativo. Entonces se dice que tiene una peritonitis de recaída. Se dice que hay una infección recurrente o nueva infección cuando hay un episodio que aparece antes de 4 semanas tras completar el tratamiento de un anterior episodio provocado por un germen ya diferente.
Hay una infección de resolución lenta cuando hay un episodio que muestra clara tendencia a mejoría clínica y citológica con cultivos de control que ya están saliendo negativos, pero mantienen signos de actividad tras 5 días de tratamiento antibiótico apropiado. Y muchas veces se dice que hay infección refractaria, y esto es muy frecuente que el paciente haga peritonitis refractarias cuando el episodio que no muestra signos de resolución tras 5 días de tratamiento de antibióticos apropiados. Infección entérica es un episodio en el que se muestra un foco infeccioso gastrointestinal o hepatobiliar subyacente. Episodio también con aislamiento de al menos 2 microorganismos entéricos. Pueden ser enterobacterias, enterococos o anaerobios intestinales. También puede haber episodios con aislamiento de un microorganismo anaeróbico intestinal. Y también aquí dice, se discute si el aislamiento de un solo germen entérico establece el mismo diagnóstico. Hoy también hay una infección de catéter dependiente cuando el episodio coincide con infección del sitio de salida o infección del túnel provocada por el mismo microorganismo. Entonces, así se clasifica la peritonitis para su estudio. Y bueno, aquí se hace el diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene salida de líquido turbio con mayor de 100 leucos en la cuenta, pero el 50% tiene que ser polimorfonucleares. Cuando hay microorganismos en el líquido peritoneal, cuando nos entregan la cuenta o el resultado del cultivo. Y cuando hay datos de irritación peritoneal. Con estos 3 datos se hace el diagnóstico diferencial, por lo que puede haber líquido turbio y pueden ser otras causas. Es que estoy viendo acá el chat si no hay preguntas, pero no. Es el maestro que está diciendo de unas constancias. Entonces aquí, esto vemos cómo se hace actualmente el diagnóstico de peritonitis. Si el paciente tiene dolor abdominal, signos de rebote, vómito, fiebre y diarrea, además, si el líquido sale turbio, entonces pues hay una sospecha clínica de que puede haber una infección peritoneal. Entonces se toma una muestra del dializado, se toma la muestra del paciente, que además debe de tener, el líquido debe de tener una permanencia de 2 horas y de preferencia se toma con una bolsa al 2.5. Se hace una exploración del orificio de salida y se toma también muestras del exudado. Sí, si se la toma de muestra, entonces se toma. Y también se pueden utilizar tiras reactivas. En esas tiras reactivas pueden salir positivas para leucocitosis o pueden ser negativas para leucocitos. Eso nos va a arrojar la tira reactiva. También se puede tomar un recuento y se manda al laboratorio. Y entonces aquí el laboratorio nos puede decir si hay más del 50% de polimorfonucleares o solo son leucocitos, o puede ser que se encuentre otra cosa. Entonces se investigan otras causas del drenaje turbio si no corresponde a peritonitis. También se hacen de la muestra que se cultiva o que se hace la cuenta parasitológico, también se muestra para tinción de Gram si puede ser negativo o positivo. Y el cultivo que se toma un cultivo en frasco, pero esto se hemocultiva para ver si es positivo el paciente en sangre también. Entonces, esto es como se está manejando o como lo propone la guía que recientemente acaba de salir para hacer un diagnóstico preciso de peritonitis. Entonces vamos a ver cómo se hace un control y seguimiento de una infección peritoneal. Una vez diagnosticada la infección e iniciado el tratamiento, es fundamental primero monitorizar evolutivamente el curso de la infección. Si con el tratamiento que se le mandó al paciente está mejorando o está empeorando o queda igual. Para eso, los que tienen ya los programas de diálisis peritoneal, los que manejan la consulta, enfermería
de diálisis peritoneal es la que se encarga de monitorizar el curso o la evolución de los pacientes. Si el paciente no ingresa, se debe programar una revisión clínica. Nosotros le decimos, vamos a hacerle un seguimiento a ver cómo está el paciente. Y se manda a su casa con el tratamiento que prescribió el médico y se le cita a las 48 o 72 horas después de que inició el episodio para ver su evolución, cómo están sus signos y síntomas y sobre todo para ver cómo está el líquido de diálisis, si sigue turbio o ya van a hacer unas revisiones ulteriores con la misma frecuencia hasta que haya constancia de la mejoría clínica. Y estas revisiones deben incluir, pues, lo más importante, los estudios de celularidad del líquido de diálisis, para que nos dé, pues, datos precisos de la mejoría o cómo está el paciente evolucionando. Si al 5º día de tratamiento específico no se aprecia una respuesta favorable, es decir, el paciente sigue igual o sigue empeorando, deberá repetirse el cultivo del dializado, el cultivo, el efluente, ampliando la búsqueda a gérmenes pues poco habituales. Puede ser que ese paciente esté cursando con una infección que se le esté complicando o que pues tenga otro germen desconocido. La tasa de infección peritoneal no resuelta o complicadas, pues es muy elevada y muchas veces es muy elevada porque se le da el tratamiento al paciente y se le cita. Pero pues como vimos hay factores en contra y uno de ellos, aparte de la cuestión económica de los pacientes, también es la lejanía en que se encuentra el paciente para venir al hospital, a la institución, a la clínica donde esté el centro de diálisis peritoneal. Y pues esto se complica y muchas veces los pacientes se van y cuando regresan, ya regresan muy graves. Ya no queda otra más que retirarles ese catéter y mandarlos a hemodiálisis. Entonces es conveniente revisar periódicamente los resultados de los cultivos basales y de seguimiento, ya que puede haber crecimientos tardíos, pueden ser anaeróbicos, levaduras, hongos filamentosos y se pueden generar pues enmascaramientos, pueden enmascarar el cuadro, por lo que es muy importante desde un principio, desde que se capta al paciente, hacer el diagnóstico diferencial, tomarle una cuenta y posteriormente continuar revisándolo y ver, ¿no? Si el paciente no acude a su cita, pues apoyarnos de trabajo social para que se localice al paciente, pues eso sería lo ideal y resolver la peritonitis para evitar saturar las unidades de hemodiálisis. Esta es la etiopatogenia de la peritonitis, es decir, cómo se puede contaminar el paciente. Decimos que es intraluminal cuando hay una contaminación accidental del sistema de conexión. No tomó bien la línea, tocó las partes estériles con la mano sucia, se le cayó accidentalmente la línea o el puerto. Periluminal cuando es relacionada con el sitio de salida. Ahí empezó la infección en el seno, se hizo una infección, primero se hizo un sitio de salida equívoco, luego se hizo una infección aguda y ahora ya tiene una infección pues crónica ese paciente y terminó en una tuneleitis y de ahí se fue a peritonitis. Se dice que es transmural cuando las bacterias son procedentes del tracto intestinal, por ejemplo, una gastroenteritis, algún problema grave que esté afectando al paciente. También puede ser por vía hematógena cuando es viral o micobacterial y ascendente cuando es vaginal, generalmente pues será por Candida albicans, cuando la paciente tiene anexitis, enfermedad pélvica inflamatoria, algún problema que les puede llevar a peritonitis. Estas son entonces las rutas. También se me hizo muy interesante darles este dato. Cuando es transmural, generalmente es por estafilococo epidermidis, quiere decir que el que tenemos en las manos, que no se lavó bien las manos por estafilococo aureus, y esto representa un 30 o 40%. Cuando es periluminal, también puede ser por epidermidis, por aureus o por pseudomonas y hongos también, y esto es un 20 o a un 30, del 20 al 30%. Cuando es transmural, se da por órganos entéricos anaeróbicos, es un 25 a un 30%. Cuando es por vía hematógena, puede dar por Streptococcus o por Mycobacterium tuberculosis y será de un 5 a 10%.
Y cuando es ascendente y es por Candida albicans, pues es muy variado. Entonces, este dato se me hizo muy importante porque si ustedes observan aquí, cuando si nosotros enseñamos bien al paciente, enseñamos bien al cuidador primario a que el lavado estricto de manos o el propio personal de enfermería se lava bien las manos, pues muchas veces vamos a evitar que el paciente presente una infección peritoneal, o si el paciente es portador de estafilococo aureus también, ¿no? Entonces, darle tratamiento, identificar las causas o las posibles causas que pueden llevar al paciente a una infección peritoneal. Cuando el líquido sale turbio y no es por una infección peritoneal, entonces puede ser, si no es peritonitis bacteriana ni fúngica, puede ser eosinofílica, o puede ser que la paciente esté en su periodo, esté menstruando o esté ovulando o esté sangrando. También puede ser por fibrina, por constipación o porque el paciente tenga una patología intraabdominal. Esas pueden ser las causas más comunes. Cuando la peritonitis o infección peritoneal se complica, pues es una cosa pues terrible para el paciente porque puede haber pérdida temporal de la ultrafiltración, empieza a retener, la salida del líquido pues se queda en cavidad, es incompleta, hay incremento de la pérdida de proteínas, el paciente cursa con un cuadro de proteinuria que se ve reflejado en la fibrina, hay pérdida del catéter también, hay adherencias en la cavidad, puede hacer una peritonitis esclerosante, se transfieren a hemodiálisis y si no se atienden el paciente, pues puede presentar, se puede morir por esta complicación si no se atiende oportunamente o adecuadamente. Entonces, las causas de retiro de catéter peritoneal pues pueden ser por una peritonitis recurrente, como ya lo vimos, puede ser por una peritonitis secundaria a infección del túnel o del sitio de salida. Puede haber infección también del túnel o del sitio de salida persistente y esto es motivo para que se retire el catéter. Pues si se coloniza por pseudomonas o por estafilococo dorado, que es un gram negativo, el paciente pues no tiene otra salida más que enviarlo a hemodiálisis y a retirarle el catéter. Cuando hay fuga de líquido de diálisis por el túnel subcutáneo en pacientes que ya se encuentran en diálisis peritoneal, también el paciente pierde el catéter. Cuando hay peritonitis por hongos o tuberculosis, también cuando hay una perforación intestinal, cuando la peritonitis es refractaria, cuando hay obstrucción del catéter o disfunciona o cuando hay una perforación del catéter. También estas son las causas principales porque el paciente puede perder el catéter peritoneal y puede quedarse en hemodiálisis. Cuando hay una remoción del catéter por infección, puede ser porque el paciente está cruzando con una peritonitis refractaria y no hay respuesta de 4 a 5 días después de que se le ha dado la terapia apropiada. Al contrario, el paciente pues sigue empeorando, su evolución pues es mala. También cuando hay de recaída y está relacionada con colonización del catéter, se le tiene que retirar. O cuando es micótica por tuberculosis, cuando hay infección del túnel asociado a peritonitis, cuando hay infección del trayecto del cojinete interno o cuando es refractario a los antibióticos. También estas son causas para que se le remueva el catéter. Entonces, también este es un dato muy importante, ¿no? Si la peritonitis ocurre después de la infección del sitio de salida, un 60% de los catéteres se pierden, comparados con el 20% cuando la peritonitis ocurre sin que haya infección del sitio de salida. Si la peritonitis va seguida de infección en el túnel, todos los catéteres se pierden. Si hay peritonitis más infección del túnel, ya no hay vuelta atrás, el paciente pierde el catéter y va a tener que ser transferido a hemodiálisis. Bueno, esto es en cuanto a la infección peritoneal. Ya vimos cuáles son las causas que lo originan, ya vimos también qué tipos de peritonitis hay, cómo se hace un diagnóstico diferencial. Ahora,
¿Qué recomiendan las guías como medidas de prevención en medidas generales? Las guías dicen que cada unidad de diálisis peritoneal debe desarrollar un programa de mejora continua de la calidad para reducir la tasa de infecciones peritoneales. Y bueno, esto pues esto sería lo ideal, pero pues es algo muy ambicioso. ¿Por qué? Porque en las unidades de hemodiálisis, bueno, aquí ya entraríamos en otro tipo de, pues, de cuestiones, ¿no? Que a veces no están en nuestras manos resolver, porque aquí, para que tengamos un programa donde estemos hablando de calidad y de seguridad, primero tendríamos que contar con el personal adecuado, ¿no? Actualmente las unidades de hemodiálisis están muy saturados de pacientes y pues no hay personal suficiente. Una compañera no puede darse abasto en la consulta o en la capacitación, se le llama, no puede ella estar capacitando, no puede estar haciendo seguimientos, no nada más de peritonitis o de infecciones peritoneales, sino ella tiene que hacer seguimientos de sitios de salida, de su clasificación, tiene que entrenar a los pacientes, a los familiares, mandar reportes. Entonces, pues aquí se complica. Lo ideal, dicen las guías, que haya un programa de mejora y de calidad continua para evitar tantas infecciones. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos que platicarlo muy de cerca con a quien corresponde para que pues se incremente el personal en las unidades de hemodiálisis y poder manejar más de cerca a los pacientes. Dice también que los equipos multidisciplinarios responsables del programa de mejora continua en la calidad tengan reuniones periódicas de análisis de resultados. Y yo creo que también esto se hace, ¿no? Muchas veces cuando tenemos en las unidades de diálisis peritoneal muchos episodios muy frecuentes, entonces pues ya preocupa. Y entonces el comité, en todas las instituciones hay un comité que lo integra el médico nefrólogo, trabajo social, en nutrición y el profesional de enfermería, ¿no? Es quienes integran ese comité. Entonces ellos discuten qué es lo que está pasando para hacer mejoras en este programa. Hay que recapacitar al paciente, hay que recapacitar a los familiares, hay que recapacitarse el propio personal. Entonces el personal de enfermería que realiza las tareas de entrenamiento y monitorización de los pacientes, se pide que sea pues un personal especializado, un personal preparado, capacitado, con el perfil de enfermería nefrológica o un entrenamiento de más de 6 meses, que no sea un personal improvisado, que no sea un personal que no está frecuente o que no conoce a los pacientes. También dice que se recomienda que las visitas al domicilio del paciente, a ser posible, iniciadas antes de comenzar el tratamiento en DP, puede ayudar a reducir el riesgo de infecciones peritoneales. Esto es lo ideal, que antes de que el paciente se vaya a su casa, ya sea con diálisis automatizada o en diálisis continua, ambulatoria, pues que fuera trabajo social. Bueno, antes, hace muchos años, aquí en el Hospital del Iste, sí se llevaba como tal este programa. Sí iba a trabajo social a revisarle cómo estaban sus recámaras de los pacientes, si cumplían, que debían de tener un lavabo, que debían de tener de ahí todos lo que es el tripié o adaptarlo, su mesa especial, sus compresas o algunos accesorios especiales que no tuvieran que utilizarse para otras cosas, que estuviera todo limpio, pues en las mayores condiciones higiénicas posibles. Entonces, todo esto actualmente yo creo que por tantos pacientes y tanta saturación ya no ha sido posible. Actualmente pues se ha dejado a un lado. El reentrenamiento también por indicación podría ayudar a reducir la incidencia de infecciones peritoneales en situaciones de riesgo, ¿no? Y bueno, esto se está trabajando. Actualmente aquí en nuestra institución, ahora con lo de la pandemia, pues se tomó como telemedicina, por medio de telemedicina se estuvieron dando consultas, se estuvieron apoyando a los pacientes que así lo requerían, porque pues no podían ingresar al hospital para que no se complicaran. Estas son las medidas relativas
al catéter y a sus cuidados que se debe de tener, que sugiere las guías. Administrar profilaxis con antibiótico sistémico inmediatamente antes de la inserción del catéter peritoneal. También se sugiere que cada programa de diálisis peritoneal elija su propia pauta de profilaxis antibiótica, teniendo en cuenta el espectro de incidencia y la sensibilidad antibiótica local, ¿no? Aquí las guías dicen que va a ser de acuerdo al paciente, al estilo de vida, a la ciudad en la que se esté el paciente. No es lo mismo estar aquí en Oaxaca que tal vez estar en Nuevo Laredo, en Tijuana. Las condiciones también pues varían, el clima, entonces tomar en cuenta y también de acuerdo a la experiencia del nefrólogo, que le ha dado más resultado en cuanto a los antibióticos. También sugieren que la vancomicina puede ser una opción preferente, pero no una cefalosporina de primera o segunda generación. Pueden aportar resultados equivalentes. La guía. Y entonces dice que el riesgo de infección peritoneal no sea una consideración a la hora de determinar qué técnica de inserción o qué diseño de catéter peritoneal se va a utilizar en un paciente en diálisis peritoneal. También sugiere que la vigilancia y curación regular del orificio o sitio de salida cutáneo del catéter peritoneal, a ser posible con periodicidad diaria como forma indirecta de prevenir la infección peritoneal. Y aquí, cuando nosotros, esto es parte de la capacitación, cuando el paciente se está capacitando en diálisis peritoneal, el paciente y su cuidador primario o quien vaya a la capacitación, se le hace mucho hincapié. Nosotros trabajamos con un mandil y sobre ese mandil hacemos la curación y le explicamos al paciente, le damos muchas alternativas. Si no tiene para un apósito transparente, transpirable, como marca la norma, bueno, pues que se lo haga de transport o que se lo haga de micropor, algún adhesivo que no vaya a irritar la piel y que no le vaya a causar deterioro de la integridad cutánea. También nosotros aconsejamos o adiestramos al paciente en la manera en que se debe de hacer curación del sitio de salida y hasta cuántos días debe de hacerse la curación y después descubrirlo. Enseñamos, según la clasificación de Tardowski, a que el paciente se explore, le enseñamos que esta parte es la parte externa, que lo que está abajo es el seno, le explicamos al paciente, le explicamos que solo las curaciones en el sitio de salida del catéter peritoneal se deben de hacer con agua y con jabón, nada más, que no está permitido ningún otro antiséptico porque puede causar irritación. Cuando nosotros hacemos curación del sitio de salida, solo es con jabón y de preferencia un jabón neutro para que no irrite, y agua estéril. Eso se le aconseja al paciente. Si no tiene, que la hierva en agua. No se aconseja que se le ponga ningún otro antiséptico. Nosotros no podemos o no debemos de curar con iodopovidona, con algún otro antiséptico, con ESEP, me parece que hay uno. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos algún antiséptico al sitio de salida, va a retrasar el proceso de cicatrización y va a aumentar el tejido de granulación, y esto va a hacer que se haga un sitio de salida equívoco. Entonces, en todo eso se instruye al paciente, pero pues muchas veces los pacientes no tienen ese apego o por la lejanía y no regresan, o cuando regresan infectados, regresan con granulomas, o pues regresan a que se les basura el catéter, o ya tienen como este paciente que ustedes observan acá. Observen como, no sé si lo logren apreciar, esto es una tumeleitis, miren cómo empezó la infección en el sitio de salida y miren hasta dónde abarcó, ¿no? Y esto fue retiro de catéter. Entonces, sí se instruye en eso, lo que aconseja la guía, algunas sugerencias sí se llevan a cabo. Entonces, también dice que se recomienda el tratamiento precoz de las infecciones asociadas a catéter para prevenir su progresión. Se sugiere la conveniencia de usar dispositivos de inmovilización que eviten las tracciones repetidas sobre el catéter peritoneal, al menos durante la fase de cicatrización post-implantación.
También se le aconseja al paciente que respete la memoria del catéter, que lo fije de 3 a 4 centímetros del sitio de salida, que no sea tela adhesiva para que no cause deterioro de la integridad cutánea, sino de preferencia que sea de transport y que le vaya rotando, que el paciente siempre cargue el fajero para guardar su sitio de su catéter y que no se vaya a traccionar y pues vaya a condicionar alguna infección del sitio de salida y esto termine en una peritonitis. También dice que cada centro decida el tipo de jabón o antiséptico tópico para la cura del sitio de salida del catéter con respecto a las condiciones de cada paciente. En general, siempre se les sugiere a los pacientes y con eso trabajamos nosotros con jabón y agua estéril o agua inyectable, pero nada más. También se dice aquí, sugerimos que cada centro decida el tipo de curación o apósito del orificio del catéter, descubierta o cerrada de acuerdo con las condiciones de cada paciente, al no haber evidencia que apoye un tipo específico de forma general para prevenir la infección asociada a catéter y la infección peritoneal, ¿no? Y eso es cierto, ¿sí? La curación sí está estandarizada, que se debe de hacer solo con agua y con jabón, pero cada centro, cada institución, cada hospital decide con qué lo cura. Hay quienes curamos con un apósito de Tegader transpirable, transparente. Hay quienes el paciente hace alergia a ese tipo de apósito y le ponemos Ipafix, ¿no? El que lo utilizamos para los catéteres temporales. Hay quienes no tenemos otro adhesivo, pues no hay nada imposible. Hacemos unos pantaloncitos, juntamos el transport y le ponemos su gasita y con eso lo cubrimos, ¿no? Entonces, eso no va a condicionar. La maestra tuvo un detalle con su internet, me parece. Se salió de la sesión. Vamos a esperar un momento a que ingrese. Sí, ¿qué pasó, Flor, por ahí, Flor? Eh, Flor, Salió de la sesión la maestra. ¿se salió? Sí. Pero voy a hablar con ella porque qué tal si piensa que sigue en línea. Le Sí, voy a marcar, me voy a salir, sale.
Maestra, ya puede compartir pantalla. ¿Sí nos escucha, maestro? Creo que tiene algún problema con su audio. No se escucha nada. Vamos a esperar un momento. Es que tiene algún problema con su audio. Y en lo que pueda solucionar. Unos 5 minutos, por favor. ¿Ya me oyen? ¿Ya? ¿Ya me oyen? Sí, ya se escucha. Ah, muy bien. Entonces, disculpen, no sé qué pasó aquí, no sé qué. No, hombre, no, no moví nada y de repente me sacó y me quedé hablando sola. Disculpen, hasta aquí hay alguna pregunta. Si no, las dejamos para el final. Bueno, entonces estábamos viendo. Cada centro debe decidir el tipo de curación y el apósito que se tenga. Eso queda protocolo, ¿no? Aquí lo que importa es que solo sea con agua y jabón, nada más. Lo demás ya, con lo que se tiene. También dice aquí que se recomienda la administración de mupirocina o gentamicina tópicas durante el proceso de cuidados del sitio de salida cutáneo del catéter peritoneal como forma de reducir el riesgo de infección asociada a catéter e infecciones peritoneales. Y esto es nuevo realmente. Bueno, algunos nefrólogos ya lo ponen ellos como medida profiláctica. Actualmente ya se está trabajando en esto para disminuir la incidencia de peritonitis. También dice que es conveniente monitorizar periódicamente la posible emergencia de resistencias bacterianas a mupirocina o gentamicina entre la flora bacteriana, sobre todo Staphylococcus aureus, que coloniza las fosas nasales y el área pericatéter. Entonces, también es muy importante, pues de preferencia sería lo ideal, ¿no?
mandar a los pacientes cuando van a entrar a la terapia de reemplazo renal diálisis, que se hiciera un cultivo nasal para ver quiénes son portadores o por lo menos su cuidador primario, porque muchas veces por ahí empiezan a colonizarse y son ellos mismos los portadores. Entonces también esto aconseja las guías como medidas relativas al intercambio, cuando se hace el cambio, ¿no? La técnica de diálisis peritoneal se realice siempre pues en un entorno higiénico, a ser posible con acceso cercano a una fuente de agua corriente, o que lo ideal sería que adentro de su recámara tuvieran los pacientes pues un lavamanos, ¿no? Pero pues muchas veces esto no es así. Muchas veces el paciente más, por ejemplo, yo que trabajo en un hospital donde el paciente pues es de condiciones pues, muy humildes. Muchas veces tiene solo un cuarto y en ese cuarto ahí almuerza, come, ahí se duerme, ¿no? Ahí hace todas sus actividades, entonces no cuenta con un baño, pero si no lo cuenta, bueno, pues entonces por lo menos tener ahora un alcohol gel, algo que pueda el paciente hacerse higiene de manos para evitar el riesgo. También hacer una correcta higiene de manos antes de la realización de la técnica de diálisis basada en el lavado de manos con jabón común o antibacteriano seguido por fricción con solución hidroalcohólica. Aquí también las guías recomiendan que aparte del lavado de manos se haga otra, pues con con alcohol, friccionándose con alcohol gel, ¿no? Para reforzar aún más y evitar. Se recomienda impedir el contacto físico de mascotas con los materiales de diálisis peritoneal y que el paciente extreme las medidas de asepsia y desinfección si tiene contacto con mascotas. Y muchas veces el paciente no se apega a este cuidado. El paciente tiene gatos, tiene perros y ahí los tiene, pues uno le dice tenerlos no es malo, sino lo que tiene usted que hacer es no permitir que los animalitos pues no entienden, pero usted aléjese, cúbrase. Y muchas veces se encuentran a veces en los cultivos pues cosas muy raras, ¿no? Que no se explica uno, o el paciente llega con la infección y aún lleva ahí pelos de gato en el sitio de salida. Entonces, sí es muy aconsejable insistir en este punto. Entonces dice, este comité, el que hizo las guías, sugiere la conveniencia del uso de mascarilla para el intercambio, sobre todo en pacientes con mala salud dental y periodontal. Y en este aspecto, en este punto, pues todos nosotros, tanto el paciente como el cuidador o el profesional de enfermería, nosotros usamos el cubrebocas y siempre le pedimos cúbrase la nariz y la boca, ¿no? Por aquello de que usted pueda ser portador de estafilococo. También las medidas relativas en cuanto a los sistemas y soluciones de diálisis peritoneal se recomiendan los sistemas de conexión y purgado antes de llenado como método preferente de conexión en diálisis peritoneal. Es decir, que antes de que tú rompas el tangible de las líneas, que cierres la cavidad, ¿no? Para evitar ahí alguna contaminación. También dice, sugerimos que los sistemas con doble bolsa incorporada son preferibles a los sistemas en Y con doble conexión en desuso en nuestro país. Y ya no, y ahora lo que se utiliza afortunadamente pues es la bolsa gemela y con eso también se ha reducido bastante las infecciones. Recomendamos que la prevención de infecciones peritoneales no se incluya entre las indicaciones para tratamiento con DP automatizada, o sea, eso no tiene que ser una limitante. Sugerimos que el uso de soluciones biocompatibles no tienen un efecto contrastado sobre el riesgo de infecciones peritoneales. Y bueno, estas son las medidas frente a situaciones de riesgo, cuando el paciente está en un riesgo potencial. Recomendamos que los pacientes sean específicamente instruidos durante el entrenamiento para diálisis peritoneal sobre la actitud a adoptar en caso de producirse una ruptura accidental en la línea de asepsia. ¿Qué van a hacer, no? Pinzas inmediatamente la línea, cierras todo y vas inmediatamente a tu centro, a tu institución, porque esta es una urgencia. Si se te cae la línea de transferencia, igual, ¿no? Tú no puedes recogerla y volver a ponértela. El paciente tiene que estar entrenado para todas estas complicaciones que en algún momento dado puedan surgir. Dice aquí que sugerimos que una contaminación húmeda
o de naturaleza incierta se maneje con cambio en la línea de conexión y cobertura antibiótica por vía oral o parenteral, intravenosa o intraperitoneal que cubra gérmenes para gram positivos y gram negativos y durante un mínimo de 2 días. Sugerimos que una contaminación seca se maneje al menos con cambio de la línea de conexión y recomendamos que los pacientes en DP que vayan a ser sometidos a un procedimiento invasivo biliar, digestivo, bajo o ginecológico reciban antes una profilaxis antibiótica apropiada para evitar que hagan una peritonitis. También se considera profilaxis antibiótica habitual para procedimientos odontológicos, especialmente los de mayor potencial bacteriano. Por ejemplo, cuando hay una extracción, una muela picada, se cubra con antibióticos de amplio espectro para evitar que por vía hematógena haga peritonitis. Recomendamos que a los pacientes en DP que reciben tratamiento antibiótico por vía oral o parenteral se les administre profilaxis antifúngica por vía oral durante el periodo de tratamiento. Es decir, que se les dé pues por alguna nistatina, algo para que no se vaya a complicar. Sugerimos, dice, la conveniencia de mantener niveles plasmáticos adecuados de vitamina D, suplementándola si fuera necesario, con el fin de reducir el riesgo infeccioso en general en los pacientes tratados con diálisis peritoneal. También iniciar lo más precoz posible de antibioterapia, una vez establecida la sospecha de infección peritoneal, proporcionar siempre una adecuada cobertura de gram positivo y gram negativo en el protocolo de tratamiento inicial, o sea, cuando se inicia el esquema, antes de que esté la cuenta o cuando el paciente llega, se debe de aplicar un antibiótico intraperitoneal, pero que cubra tanto para gram positivo como para gram negativo. Y nosotros eso lo conocemos como la primera administración empírica de antibiótico, porque no sabemos el resultado, pero tenemos que ir adelantándolo para que mejore el paciente. Aquí también se aconseja ajustar el protocolo de tratamiento empírico, es lo que les decía de las infecciones peritoneales, a la epidemiología local, o sea, lo que prescriba el nefrólogo. Para los centros sin experiencia propia suficiente, recomendamos administrar vancomicina o unas cefalosporinas de primera generación para la cobertura de gram positivos y una cefalosporina de tercera generación o aminoglucósido para la cobertura de gram negativos. También dice que limitar el uso de aminoglucósidos en pacientes con infección peritoneal, pero que aún conserven la función renal residual significativa, es decir, pacientes que todavía tengan una orina de 500, 600, 700 mililitros, pues hay que cuidar, ¿no? Esa orina, porque pues recordemos que por ahí están depurando solutos de alto peso molecular que no pueden pasar por la membrana peritoneal. También dice la guía que sugiere el inicio de tratamiento de una infección peritoneal con dosis antibiótica en el rango alto de su ficha técnica, teniendo en cuenta la función residual del paciente. Sugerimos la conveniencia de disponer de protocolos antibióticos alternativos para pacientes con historial de alergias o intolerancias antibióticas, sobre todo a beta-lactámicos. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para prescribir, ¿no? Y bueno, como medidas auxiliares, se sugiere que se haga la realización de lavados peritoneales en caso de drenado peritoneal muy turbio o dolor abdominal intenso, con los objetivos de aliviar el dolor y mejorar la mecánica de la diálisis peritoneal. También se sugiere la adición de heparina a la solución de diálisis en pacientes con efluente turbio para mantener una buena mecánica y evitar pues que el paciente tenga problemas de drenaje. Generalmente en el algoritmo que nosotros utilizamos para peritonitis, lo que se hace es que si llega el paciente y trae líquido en cavidad, excelente, ¿no? Le preguntamos qué tiempo tiene que se hizo el recambio. Si dice que tiene 1 hora, nos esperamos a que den la otra hora como mínimo. Si dice que ya tiene 3, 4 horas, inmediatamente le hacemos el recambio y le tomamos de esa bolsa que el paciente trae, de ese líquido que trae en cavidad, le tomamos un cultivo
y un recuento celular. Nuestro algoritmo que tenemos nosotros es que tomamos la cuenta y tomamos el cultivo, se envía al laboratorio e inmediatamente le hacemos 1 o 2 recambios de entrada por salida. Y el nefrólogo ya nos indicó y nos dio 2 opciones: qué antibióticos se va a poner. Si no tenemos uno, tenemos otro. Y cerramos la cavidad y se la dejamos generalmente de 6 a 8 horas. Si eso ocurriera en el turno nocturno, cuando el paciente, el doctor llegue, bueno, pues ya se adelantó y entonces el doctor ya nada más hace la adecuación de la prescripción que en ese momento se requiere. Y bueno, las medidas relativas a la administración de antibióticos, se recomienda que la vía intraperitoneal sea la de preferencia para el tratamiento de las infecciones peritoneales en régimen ambulatorio, siempre que el nivel de entrenamiento del paciente lo permita. O sea, si el paciente ya sabe cómo administrarse el medicamento en la bolsa, pues bueno, es lo mejor. En pacientes ingresados, la vía intraperitoneal sea también la preferente, aunque la vía intravenosa también se considere apropiada, condicionando la decisión a las propiedades farmacocinéticas del antibiótico utilizado y el contexto clínico. El tratamiento de una infección peritoneal no se basa en monoterapia por vía oral, o sea, no se da medicamentos por vía oral, es preferentemente intraperitoneal. Los aminoglucósidos intraperitoneales sean administrados en régimen intermitente para el tratamiento de las infecciones peritoneales en diálisis peritoneal. La administración de vancomicina intraperitoneal puede hacerse tanto en régimen intermitente como continuo, siempre que sea posible se monitoricen los niveles plasmáticos de vancomicina y aminoglucósidos en los pacientes que tienen función renal residual. En pacientes en DP automatizada con infección peritoneal se recomienda que en caso de administración intraperitoneal intermitente, esta se haga en el curso de un cambio largo con permanencia al menos de 6 horas, para que pueda el paciente, para que se absorba y todo por la tolerancia y la farmacocinética del antibiótico que se administra. En pacientes en régimen con DP intermitente nocturna, pero que tengan un día seco, que vayan a ser tratados por vía intraperitoneal, se introduzca temporalmente o se les realice un cambio diurno para facilitar la administración intermitente o continua del tratamiento antimicrobiano. También que la práctica de transferir a los pacientes en DP automatizada, DPCA, durante el tratamiento por peritonitis por vía intraperitoneal no está justificada por razones terapéuticas, aunque sí puede estarlo por motivos de índole de práctica, ¿no? De acuerdo a su protocolo institucional. Y bueno, recomendamos, dice, una duración mínima de 14 días para el tratamiento antibiótico de una infección peritoneal en DP. Sugerimos que puede ser conveniente prolongar el tratamiento al menos 3 semanas en infecciones peritoneales causadas por Staphylococcus aureus, Corynebacterium, Enterococo, bacterias gram negativo y flora mixta con participación de gérmenes entéricos. También sugieren prolongar la duración del tratamiento al menos 1 semana más cuando en base a criterios clínicos se considere que existe un riesgo incrementado de evolución complicada de la infección peritoneal y recomendamos tratar con 2 antibióticos sinérgicos la infección peritoneal por pseudomonas y por serotropomonas. Y bueno, ya como conclusiones, tenemos que pues cuando desafortunadamente la infección peritoneal es de curso complicado, bueno, pues entonces ahí se hace el diagnóstico microbiológico y desafortunadamente el paciente viene con acceso de pared o infección sostenida o recurrente del catéter, se retira si esto ocurre el catéter y se da antibioterapia según el agente. Si es por infección fúngica, se retira el catéter y se administran antifúngicos de 2 a 3 semanas. Y si es por infección bacteriana sin patología abdominal, la antibioterapia es dirigida y vas a evolucionar de acuerdo a cómo esté el estado clínico, cómo te den los resultados el citológico y el microbiológico al 5º día. Si es por infección por gérmenes entéricos, se hace una prueba de imagen y es valorado por cirugía para ver cómo está la cavidad.
Entonces, si hay, cuando el estado clínico del paciente empeora y el citológico pues te da la cuenta y ya sale el cultivo y el paciente tiene ya ausencia de dolor abdominal, pero hay mayor de 100 células y cultivos de control, hay que hacer bajo tratamiento negativos en infecciones peritoneales de curso no complicado, hay que completar la terapia de antibióticos según agentes y la etiología y valorar retirada del catéter o si hay recaída o infección del catéter. También hay que revisar al paciente cuando hay que reevaluar el catéter, la dependencia y adherencia, revisar dosis, niveles de antibióticos, valorar, asociar, cambiar antimicrobiano, considerar microbacteria. Si el cultivo sale negativo, hay que hacer una revisión del 5º al 8º día y se va a valorar si hay remisión o no remite. Como ven, bueno, aquí esto, pues quien lo valora es el nefrólogo, pero nosotros como profesionales de enfermería sí tenemos que saber el curso de las infecciones peritoneales y sobre todo cuando son infecciones complicadas, ¿no? ¿En qué va a terminar todo esto? Que lo más seguro es que en retirada del catéter. Y bueno, estos son los factores relacionados con las condiciones del paciente que pueden favorecer a que no le dé peritonitis o que no tenga una infección peritoneal. Que haya una elección libre e informada de la técnica de diálisis peritoneal, que haya motivación para el autocuidado, explicarle detenidamente al paciente, también la capacidad de aprendizaje, todos los pacientes entienden y tienen, solo es el profesional de enfermería que debe de tener la paciencia, utilizar un lenguaje claro, sencillo, preciso, que él nos entienda, también depende de la destreza y la fuerza manual que cada paciente, que cada cuidador tenga para mejorar la técnica. No es lo mismo alguien que no ve bien o alguien que tiene una buena capacidad visual. La autonomía, si depende o no depende de los cuidadores y paciente. Si hay un buen entorno sociofamiliar, va a tener mayor apego, el paciente se va a sentir querido y no va a querer complicarse. Disponibilidad de una zona limpia para realizar los intercambios, esto es básico. Si el paciente trata de cumplir con todo y apegarse a la técnica, pues va a ser difícil que se infecte tan frecuentemente. Y también lo más importante, ¿dónde va a almacenar su material? Que no le hacer lo posible para que ese material esté en un lugar limpio, seco, fresco, que no le toque el sol, porque pues el agente osmóticamente activo es la glucosa y se puede caramelizar. También que no le toque el polvo, que no esté en la intemperie, etcétera, ¿no? Esto va a contribuir a que los pacientes pues no hagan episodios tan frecuentes de infecciones. Y bueno, aquí también los principales factores que pueden contribuir al descenso en la incidencia de infección peritoneal es mejoras en la selección del paciente para diálisis peritoneal, identificación y actuación sobre factores de riesgo que puede modificar, que no conviva con animales, que tenga higiene, que tenga apego estricto a su técnica, sistematización de los protocolos de entrenamiento, mejoras en la monitorización, que haya visitas domiciliarias, que haya reentrenamientos periódicos, que el paciente se sienta motivado, que sienta que nos importa. También los avances en la conectología, cada día están saliendo soluciones más biocompatibles, que se sepa manejar los portadores de estafilococos aureus, las mejoras en las técnicas de inserción del catéter peritoneal también, que mejoren los cuidados del catéter peritoneal, tratamiento profiláctico en situaciones de riesgo, ya vimos que hay que administrarle multirosina o gentamicina y que haya estrategias integrales de prevención en la mejora continua en la calidad. Creo que estos son uno de los puntos más importantes en los que tiene que avanzar la enfermería. Y bueno, ya para despedirme, y espero yo no los haya yo aburrido más de la cuenta, pues los dejo con este pensamiento que dice que el futuro no invita a hacer enfermería, no a ser hacedoras, ¿no? No soy una enfermera cuelga bolsas, subo la bolsa y bajo la bolsa, no, sino nos invita a ser cada día mejores profesionales de enfermería y a ser, como lo señala Albert, grandes en el arte, en la política, grandes en la ciencia, pero sobre todo grandes en el negocio del cuidado y del paciente renal, por supuesto. Muchas gracias por su atención
Y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, estoy atenta. ¿Alguien quiere hacer un comentario o una duda antes de terminar esta sesión? ¿Cuál sería la vida promedio de un paciente que tiene insuficiencia renal, tratando de llevar todos los cuidados que se deben de tener para que no tenga infecciones? ¿Cuál es la vida promedio de un paciente de vida? Bueno, gracias. Usted me habla de un paciente que tenga insuficiencia renal, que esté en prediálisis, quiere decir, o que ya está en terapias de reemplazo renal, porque la prediálisis se puede, con los cuidados o con las intervenciones específicas de enfermería, no es ley, que un paciente diabético hipertenso, que un paciente que tenga algún problema ya, por ejemplo, que a fuerza debe de terminar en terapias de reemplazo renal, no. De acuerdo a la estratificación de las guías CADIGO para daño renal o para enfermedad renal crónica, si a ese paciente se hace una pesquisa y si vemos que ese paciente lo detectamos a tiempo y hacemos que modifique sus cambios, que modifique los factores de progresión, los iniciadores, ese paciente puede ser que nunca llegue a terapias de reemplazo renal, ¿me entiende? Puede ser que se quede ahí, ¿sí? Y que limite el daño renal. Pero si un paciente ya está, no es lo mismo un paciente que está en diálisis peritoneal, que está en hemodiálisis o que está en trasplante renal. El paciente que está en trasplante renal, si él se apega a su tratamiento, porque ellos dependen de la inmunosupresión. Si ese paciente se apega a la inmunosupresión, toma con horario sus medicamentos, nunca le falta su inmunosupresión, el paciente va a vivir muchos años, 10, 15, ha durado un trasplante 20 años, no es problema. Sin embargo, hay pacientes que hacen rechazo agudo o rechazo crónico. El rechazo crónico lo hacen a veces a los 2, 3 años. Hay pacientes que al mes, a los 2 meses ya están haciendo rechazo. Si estamos hablando de un paciente que está en hemodiálisis, hay pacientes que ya tienen, por ejemplo, 15, hay pacientes que duran 20 años. Claro, que ya al final se complican, ¿no? Porque va a depender del cuidado que tengan de su acceso vascular, que es una fístula o un protésico o un tunelizado, y también va a depender del apego que tengan al tratamiento, de cuánto los pacientes tengan de ganancia intradialítica. Si estamos hablando de un paciente de diálisis peritoneal, la diálisis peritoneal todavía es más fisiológica, conserva mayor la función renal residual que la hemodiálisis. El paciente que está en diálisis peritoneal tiene menos complicaciones cardiológicas, sí las tiene, pero en menor grado que en hemodiálisis. Entonces, un paciente, cuando a un paciente le diagnostican que va a la terapia de reemplazo renal, la que sea, quiere decir que ha terminado la función del órgano, más no de la vida, ¿no? El paciente puede durar muchísimos años, pero si es un paciente que no se cuida, que no tiene apego al tratamiento, que tiene excesiva ganancia interdialítica, o que se hace un recambio, por ejemplo, 2 recambios, que está infradializado, pues la calidad de vida va a ser muy mala y el paciente pues no va a durar mucho tiempo. Va a depender de muchos factores, pero más que nada va a depender del apego. Ahora, si ese paciente tiene función renal residual todavía, pues excelente. Hay pacientes que, imagínense, orinan 1500, 1800, solo no depuran, ¿no? Pero orinan, entonces ellos tienen una gran ventaja porque ellos pueden tomar el agua que ellos quieran, no están limitados. Y entonces también ahí ya empieza lo que es la adecuación de la diálisis peritoneal, las bolsas, cómo se las realiza o si es automatizada. Entonces intervienen muchos factores, pero en general un paciente dura más de 10 años, por arriba de 10 años. Pero cuando ya tienen un diagnóstico que son hipertensos, que son diabéticos, sí tiene que influir mucho en su vida o en su tratamiento de diálisis peritoneal. Bueno, los pacientes a veces
Todos son hipertensos y todos son diabéticos. La gran mayoría de 10 pacientes que estén en terapias de sustitución renal, 8 son diabéticos y son hipertensos, y solo 2 corresponden a otro grupo por riñones poliquísticos, por malformaciones congénitas, por una preeclampsia, por una eclampsia, por un síndrome de Held. Pero todos ellos son, y claro que influye, ¿no? Porque tienen más complicaciones, tienen más mortalidad los pacientes, pero cuando los pacientes están en la prediálisis, no se cuidan, ¿sí? Y allí en la prediálisis lo más importante es la dieta, es la restricción de proteínas. Y hay pacientes que sí logran detener la progresión de la enfermedad, pero cuando el paciente ya llega a terapias de reemplazo renal, entonces ya se ve más forzado a cuidarse. Tiene que, si es diabético, tiene que tener un estricto control de sus medicamentos hipoglucemiantes y sus antihipertensivos, porque la terapia de sustitución no lo va a mantener, pero hay pacientes que tienen un desapego total, y también fíjese usted que influye muchísimo la vida familiar del paciente, ¿no? Los pacientes que se sienten queridos, que se sienten apoyados, les va mejor que los pacientes que están solos, o que viven en un asilo, por ejemplo. Pero sí influye para mal, desafortunadamente. Perdón, también otra duda, tiene que ir muchas veces acompañado, o sí ayudaría mucho a un paciente con insuficiencia renal con el apoyo psicológico para cuando sería diagnosticado ya una insuficiencia renal, que tiene que ya entrar a una diálisis peritoneal. ¿Es importante o sí es recomendable con una terapia psicológica para la aceptación, ahora sí? Sí, fíjese usted que esto pues implica un problema muy grave, porque el paciente es un impacto. Cuando al paciente le dicen que tiene que irse a la terapia de reemplazo renal porque ya no está orinando, ya tiene signos y síntomas francos de enfermedad renal crónica, o sea, ya está urémico, ¿no? Y ya no le queda otra más que o entra. Entonces, es un impacto que influye mucho, y no nada más en el paciente, sino esto afecta en todo el entorno familiar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar, y influye más, fíjese usted, en los pacientes que están en hemodiálisis, porque los pacientes que están en DP, ellos muchas veces, si estudian o trabajan, y si son derechohabientes, claro, alguna institución, la institución les presta en comodato una máquina, ¿no? Una honchón para que se hagan su diálisis peritoneal nocturna. Entonces, ahí a ellos les ayuda mucho, y sí representa un impacto muy grande, porque tienen que estar apegados a un centro hospitalario, a una unidad de hemodiálisis, tienen que depender más los de hemodiálisis al 100% de un centro, y eso les afecta porque cambia su estilo de vida, les cambia sus rutinas de los pacientes. Ahora imagínense si es un padre que tiene a sus hijos estudiando, o es una mamá soltera que tiene a sus hijos estudiando, entonces esto influye demasiado, ¿no? Entonces, este es un tema muy bonito que se ve sobre todo cuando ingresa el paciente, como el profesional de enfermería que estamos nosotros en las unidades de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Debemos de tratar a ese paciente, porque ese paciente viene con una carga pues muy grande. Y claro que nosotros, por eso es un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que el paciente, si está en sus posibilidades, vaya al psicólogo para que le ayude a entender. Si nosotros detectamos el problema, porque es un proceso que vive el paciente de la enfermedad, vive el duelo, primero vive no acepta, ¿no? Primero vive el rechazo, el enojo, luego pues el duelo, pero si vemos que ese duelo es prolongado, entonces sí hay que canalizarlo con un psicólogo, con un psiquiatra al paciente, dependiendo que tengamos en la institución, o si es una institución, no es derechohabiente, sí hay que canalizar a ese paciente para que logre superar sus miedos, sus temores. Hay mucha gente que llega con mucho miedo, sobre todo a la hemodiálisis, le tiene mucho miedo a las agujas, hay gente que hasta se le baja la presión cuando llega a la unidad de hemodiálisis. En diálisis peritoneal no es tanto,
¿Por qué? Porque la técnica es intracorpórea, no es extracorpórea, no sale la sangre del torrente circulatorio. Entonces, sí influyen muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por su orientación. Excelente ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, por aceptar la convocatoria que el maestro Abel les hizo. Bueno, si ya no hay dudas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Pues si ya no muchísimas hay gracias, maestra Marisol, por su ponencia de esta noche. Muchísimas gracias, como siempre, excelente tema. Un orgullo de Oaxaca, maestra. Ay, muchas gracias, maestro Abel. Pionera en el área renal. Pues aprovechamos Muchas gracias, maestro. sí, para hacer una invitación a nuestros colegas que se encuentran conectados. Vamos a iniciar un diplomado en hemodiálisis en la región del Istmo de Tehuantepec. Un diplomado presencial, está programado para mayo 2022. Una duración de 4 meses. Vamos a abarcar 12 módulos. Esperemos que nos puedan acompañar. Diplomado presencial en Oaxaca de Juárez. Perdón, en Santo Domingo, Tehuantepec. En Tehuantepec presencial. Pues bueno, participantes, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿Alguien más? No, solamente felicitaciones. Muchas gracias. Sí, hola, buenas noches, maestro Abel. Para la ponente, una pregunta. Yo recién terminé un diplomado en nefro. Soy licenciada en enfermería aquí en Carmen, en Campeche. Y una pregunta importante es, ¿hasta dónde llegan mis limitaciones, por decirlo así, de que yo pueda tomar la iniciativa de mandar estudio de líquido peritoneal al laboratorio cuando mi paciente llega, posterior a que lleva 3 días que le instalaron el catéter Tenkov y regresa porque está disfuncional y que realmente no es como tal disfuncional, solamente se le hace la maniobra y queda funcional sin ningún problema. Digamos que omiten el paso o la nefro no le envía el análisis para el líquido. Yo, dentro de mis funciones, ¿puedo tomar esa decisión? No, nosotros no prescribimos, recuerde. Y nosotros, usted lo que tendría que hacer es hacer un algoritmo de actuación con su nefrólogo o sus nefrólogos, quienes estén en la unidad, sentarse y ver cómo van a tratar las infecciones peritoneales. Hacer un algoritmo para ir adelantando y cuando el doctor llegue, usted, por ejemplo, ya tomó la cuenta, ya tomó el cultivo, pero el doctor debe, ahora no sé yo cómo está en su hospital, porque, por ejemplo, en mi hospital todo se hace en electrónico, entonces el único que tiene la firma autorizada para que se lleve la solicitud, pues son los médicos, ¿no? No sé si usted está permitido, solo es cosa de que usted se ponga de acuerdo con su nefrólogo o nefróloga, para que muchas veces la nefróloga le dice a los compañeros, ¿sabes qué? Tómales, cuando hay sospecha de infección peritoneal o ese líquido turbio, toma la cuenta, toma el cultivo y envíalo al laboratorio. Si ese es su caso, no hay ningún problema, porque usted no va a prescribir las dosis de antibiótico, ¿no? Usted solo se está adelantando a hacer los pasos que debemos de hacer para el algoritmo de infecciones peritoneales. Pero sí tendría usted que hablarlo, nada más. Y si no es el caso, entonces usted sugiéralo con sus jefes, con quien corresponda, porque usted pues tiene los conocimientos y tiene el perfil. Entonces, pues eso es una ayuda bastante, que usted ya esté ahí, que un profesional con su perfil ya esté en la unidad, pues para disminuir las incidencias. Entonces, pero que nosotros prescribamos y que yo diga que le ponga 1 gramo de vancomicina o que yo se lo ponga, no, porque eso no es nuestra función. Nuestra función es hacer las intervenciones. Sí es mi función
hacer el algoritmo de actuación para peritonitis, pero en conjunto con el médico. Yo lo trabajé junto con los nefrólogos. Y doctor, ponle un gramo de vancomicina, es un ejemplo. Pero si no hay vancomicina en ese momento, doctor, la farmacia está cerrada, entonces ponle una, que le gusta una cefotaxima. Ah, bueno, pues sí, entonces deme una opción. Ah, perfecto. ¿Y cuántos recambios le voy a hacer? Y en fin, y que todo eso tiene que estar escrito para que usted tampoco no tenga ningún problema. Pero nuestra función como tal solo son las intervenciones. Recuerde usted que hay intervenciones independientes, dependientes y totalmente interdependientes, donde es el médico y usted sola, o es criterio del doctor. Muchas gracias, maestra. Y dice, ¿en base a qué se decide si se debe hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal? Mire, por protocolo, aquí en nuestro país es diálisis peritoneal. En otros países, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, casi no hay diálisis peritoneal, hay hemodiálisis. ¿En base a qué se decide? Bueno, lo ideal y lo que dicen las guías es que cuando el paciente está con una tasa de filtrado glomerular de 15 a 29 mililitros al 1.73 metros cúbicos es cuando se debe de decirle al paciente, sabes que tú ya vas a diálisis o a hemodiálisis, ¿no? Entonces ya tú tienes que empezar a explicar qué son las técnicas, qué es la diferencia entre una y otra, y etcétera. ¿Sí? Cuando ese paciente, yo te estoy hablando de los pacientes que no tienen seguridad social, los pacientes que tienen seguridad social, insiste, no les van a preguntar nada, ellos inmediatamente se van a ir a diálisis peritoneal, pero si se van a diálisis peritoneal, hay indicaciones absolutas y relativas para que ese paciente no pase a diálisis peritoneal. Por ejemplo, si es un paciente que aunado a su patología es diabético, es hipertenso, ya tiene enfermedad renal crónica, pero tiene un cáncer de estómago y tiene una ileostomía o una colostomía, no procede para diálisis peritoneal, o está embarazada, no procede. Entonces, mándalo directamente a hemodiálisis. Ahora, si es una paciente que tuvo 5 hijos, tuvo 3 cesáreas y 2 partos normales, la cavidad ya tiene adherencias, no procede. Mándalo a hemodiálisis. Si es un paciente que tiene una diverticulosis, una diverticulitis o tiene algún otro problema que esté relacionado con algo gastrointestinal, no procede. En cambio, si dice el paciente, fíjese que tengo una hernia inguinal, esa es una contraindicación relativa, porque lo meten a quirófano y al mismo tiempo que le instalan el catéter, puede ser que le reparen la hernia, ¿sí? Entonces, va a depender de todos esos factores. Ahora, si es un paciente que tiene VIH o hepatitis C, es una indicación también, es mejor que se vaya a diálisis peritoneal porque los virus no atraviesan, no atraviesan la membrana peritoneal, que es para en hemodiálisis. Esas serían las indicaciones. Ahora, eso sería lo ideal, pero hay pacientes que ya están muy graves, ya están en acidosis metabólica, están hipercalímicos, tienen un potasio terrible, ya por arriba de 7, de 8, y ya tienen repercusiones en el trazo electrocardiográfico, ya que están urémicos, están en encefalopatía urémica, es una urgencia. No se van a diálisis, se van directamente a hemodiálisis, les insertan un catéter temporal. Hay muchas marcas de catéteres, les insertan un catéter y se van a hemodiálisis. En hemodiálisis están 4, 5, 6 sesiones. Una vez que ya están estabilizados, los regresan a diálisis peritoneal. Pero si hay pacientes que ya no tienen cavidad útil, también se quedan en hemodiálisis. Así es como se maneja. No, aquí en nuestro país el paciente no decide. Estoy hablando de un paciente que sea derechohabiente a Pemex, a Sedena, al ISSSTE, al IMSS. No decide. Él se va directamente a diálisis peritoneal. Inclusive algunos médicos le prueban la cavidad y si ven que no funciona, entonces se va a hemodiálisis. ¿Quiénes están en hemodiálisis? Bueno, están los pacientes que no tienen seguridad social, ¿sí? Ellos están en clínicas privadas, a veces van 2, 3 veces según su economía del paciente, o pacientes que no tienen cavidad útil, o pacientes que están en agudo
porque también esa es otra entidad. Hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que son diabéticos hipertensos, pero hay pacientes, por ejemplo, que hacen falla renal aguda en una terapia intensiva. Entonces, los pacientes no pasan a DP, pasan directamente a hemodiálisis. Bueno, esto es muy largo y sería motivo como de unas 3 o 4 sesiones para ir viendo detenidamente todo. Entonces, espero haya aclarado. Dicen, y muchas gracias. ¿Cómo se determina las bolsas a pasar al paciente? ¿Hay una regla, una ecuación? No. Generalmente las bolsas es al 1.5, al 2.5 y al 4.25. ¿Qué es lo que los hace diferentes? La concentración de glucosa. La glucosa es el agente osmóticamente activo que va a hacer que jale al agua, por decirlo así, ¿no? Va a hacer que a mayor concentración de la bolsa te va a extraer más líquido. Entonces, si hay un paciente que llega a diálisis peritoneal y que está muy edematizado, se va a iniciar con recambios tal vez al 1.5 y al 2 alternos. Si se va a su casa y ya se le bajó el edema, entonces se le van a adecuar solo al 1.5. Pero si ese paciente vemos que sigue edematizado, entonces el doctor le va a intercalar al 1 y el 2. Generalmente no se manejan o se manejan muy poco las bolsas al 4.25. ¿Por qué? Porque esas bolsas van a extraerle más volumen a ese paciente. Y si ese paciente no se tiene una supervisión muy estricta o un seguimiento, ese paciente se puede poner polémico, ¿no? Se puede ultrafiltrar más de lo que tiene. Entonces, ese manejo con las bolsas rojas es muy delicado. Y aparte, a la larga te va a esclerosar el peritoneo. Entonces, por eso es lo que se prefiere el manejo con bolsas al 1 y al 2. A mayor concentración, mayor ultrafiltración, mayor salida de agua. A mayor permanencia en la cavidad, mayor depuración. Si tú dejas al paciente con una bolsa al 2.5, 2 horas, te va a extraer más agua, pero si dejas al 1.5, 4 horas, le va a dar tiempo al peritoneo a que ocurran los procesos biofísicos, que es difusión, convección, ultrafiltración, osmosis, ultrafiltración, y va a depurar, va a sacar solutos del paciente. Así es como se adecuan las bolsas en base al estado hemodinámico del paciente. Si quieres ultrafiltrar, quieres depurar o quieres hacer ambas cosas. La permanencia es para que depure el paciente. A mayor tiempo, mayor depuración. A mayor concentración, mayor ultrafiltración. Así es como se adecua. Y no hay una regla. Se dice que es una adecuación en base al estado hemodinámico del paciente. A veces le tienes que poner una bolsa o, por ejemplo, cuando es automatizada, a veces se le hace un cambio manual en el día al paciente. Va a depender de su ganancia interdialítica, de su función renal residual, de sus condiciones hemodinámicas. ¿Alguien pregunta otra cosa? ¿Tienen alguna otra pregunta? Espero haberle contestado su pregunta a la compañera que me preguntó de las bolsas. Es que diálisis peritoneal y hemodiálisis pues son temas muy extensos y muy bonitos. Sí, de nada, aquí estamos y lo que se les ofrezca. Si alguien quiere alguna bibliografía, algún libro, con todo gusto, estoy para servirles. Bueno, maestro, pues no sé si no hay otra pregunta. Maestro Abel. Ahorita no se encuentra el maestro Abel. Bueno, sí. Pero, bueno, si alguien más tiene alguna ¿Alguien más? pregunta antes de terminar con esta sesión. Bueno, creo que ya no hay. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias por compartir. Hasta luego. Hasta luego. Si alguien va a adquirir alguna constancia, lo puede mandar mensaje al 951-423